Sean bienvenidos a esta charla técnica donde vamos a hablar de un tema bastante importante que es el entrenamiento deportivo y sus principios. Para empezar, pues en mi opinión los principios son todas esas herramientas básicas que contamos como entrenadores y son los criterios científicos que utilizamos para planificar, para aplicar y para ajustar las cargas de entrenamiento. Todo esto de una manera coherente y que lógicamente sea bastante eficiente. Estas leyes o reglas, como les dije, son fundamentadas siempre en la ciencia, que buscan ser aplicadas de manera de orientación para conseguir todas las adaptaciones más óptimas en los deportistas, en este caso en el ciclismo. El primer concepto que quiero trabajar y que tengamos bien claro es el del entrenamiento deportivo. Y aquí voy a citar textualmente al doctor González Vadillo, que es un profesional, doctor en ciencias de la actividad física, con mucha trayectoria a nivel internacional en este campo. Entonces él nos dice que el entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes con el fin de obtener el máximo rendimiento de las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta. Ya este concepto general nos acerca un poco más al tema principal, que es de los principios del entrenamiento deportivo, y donde vamos a hablar de cada uno de los principios. En este caso, vamos a hablar de 6 principios. La literatura, alguna nos dice que hay 4 principios, 5 principios, otros hablan de 7, 9, pero en general pues lo vamos a englobar en estos 6 principios, considero que son los fundamentales y considero que tenemos que tenerlos claros. Principio de la unidad funcional. Aquí es muy importante comprender que nuestro cuerpo es un sistema complejo que funciona como un todo. Estamos formados por varios sistemas, como el circulatorio, el respiratorio, el nervioso, el endocrino, el muscular, y que todos tienen una relación entre sí. A su vez, nosotros somos entes sociales que formamos otros sistemas superiores, como el sistema deportivo, familiar, el religioso, donde pertenezcamos. Ya atendiendo esto, podemos definir que por este principio no debemos abordar el entrenamiento desde un solo campo del conocimiento, ya que somos un todo. Entonces es importante definir y conocer que por eso buscamos construir hábitos, como son los hábitos del sueño, la alimentación, la actividad física, y que todo sea coherente. De nada sirve una persona que realiza actividad física, sale a montar bicicleta, hace 11 kilómetros, termina su entrenamiento y finaliza comiendo cualquier cosa. Cuando me refiero a cualquier cosa, puede ser una empanada, puede ser pan, puede ser gaseosa. Entonces, ¿eso tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, eso es lo que trata este principio del entrenamiento, que somos una unidad funcional y que todo tiene una conexión y esa conexión nos va a afectar para bien o para mal. Principio de la continuidad. Acá voy a citar nuevamente textualmente a Jürgen Weineck, que es un doctor ya en medicina, pero que ha realizado muchos estudios y muchos libros sobre el entrenamiento deportivo. Entonces él nos dice que el principio de la continuidad son las cargas continuas que producen un incremento continuo de la capacidad de rendimiento deportivo hasta alcanzar el límite del rendimiento individual determinado genéticamente. De esta manera entonces podemos concluir que la importancia del entrenamiento se debe realizar sin interrupciones y es fundamental esto. Ya de manera práctica, para garantizar esta continuidad del entrenamiento, hay que buscar lo siguiente. De lo primero, que el deportista no se lesione. Entonces, un correcto entrenamiento, una buena recuperación, una buena postura, una buena técnica, vamos a evitar lesiones. Ojo con este siguiente paso que es importantísimo. La carga del entrenamiento debe ser asumible a nivel orgánico. ¿Sí? Muchas veces sé que la mayoría pueden aguantar rutas de 6, 7 horas, 8 horas. Todas las podemos aguantar. Pero la pregunta es, ¿las podemos asimilar? ¿Sí? Ese entrenamiento que hice tan largo, tan extenuante, ¿mi cuerpo lo asimila o lo aguanté? Esa es la pregunta que debemos hacer. Es ahí donde hablo del entrenamiento que tiene que ser coherente a la disponibilidad y a las demás actividades que hace el deportista. Aquí es muy importante también otro punto que quiero que tengan claro, y es que la pérdida de forma, cuando hablamos de forma deportiva, es proporcional al tiempo necesario para adquirirla. Es decir, que las adaptaciones que se han conseguido en poco tiempo, también se pierden en poco tiempo si se rompe la continuidad. Entonces, si yo entreno un mes con toda, esas adaptaciones que logré en un mes, las voy a perder en un mes si no entreno, si rompo la continuidad. Entonces, si puedo lograr mantener un entrenamiento adecuado a mi disponibilidad y que perdure en el tiempo, las adaptaciones van a ser mayores. Y así, si logramos sostener el entrenamiento durante 6 meses, pues ese estado de forma difícilmente se va a perder en una semana que tenga que parar o incluso hasta 15 días que tenga que parar por una enfermedad, por un viaje. Entonces es importante que tengamos esto claro. El principio de la continuidad. Principio de la sobrecarga progresiva. Aplicar este principio es muy importante, ya que si lo hacemos de una manera correcta podemos garantizar que el proceso deportivo se desarrolle de una manera óptima. Ahora, si no se aplica de una manera correcta, en el corto plazo lo más probable que generemos el deportista son lesiones y pues lógicamente que no se desarrolle el plan de entrenamiento o los objetivos
objetivos que se tengan propuestos. Aquí en este importante principio de entrenamiento hay que tener o se puede aplicar esa progresión en el volumen, en la intensidad, en la complejidad de los ejercicios técnicos, ya lo hemos visto, y en las competiciones. Entonces podemos ir poco a poco incrementando entrenamientos más largos, entrenamientos más intensos, ejercicios técnicos que nos generen un poco más de dificultad y competiciones o carreras más largas o más intensas o aumentar de categoría. Por eso varios de ustedes han empezado como novatos y luego han pasado a la categoría por edad. También es muy importante que tengan en cuenta que en deportistas menos expertos el incremento de la carga progresiva va a funcionar muy bien. Pero en deportistas ya expertos que han agotado sus reservas de entrenamientos, es decir, que en ocasiones se provoca un estancamiento, el incremento de la carga no va a ser continuo, ¿sí? O sea, va a llevar una ondulación. Entonces, eso para que tengan en cuenta, sobre todo los atletas ya maduros, los que llevan proceso largo, donde la carga progresiva sí se maneja, pero hasta cierto punto. Principio de la especificidad. En este principio es claro, debemos entrenar las cualidades físicas en las condiciones concretas a las cuales queremos llevar nuestros objetivos. Es decir, que hay que entrenar para lo que se va a competir o lo más semejante posible. Entonces acá es donde debemos tener claro, por eso en las entrevistas hablamos sobre los objetivos. Si yo quiero correr una carrera de maratón, me preparo para el maratón. Si yo quiero realizar competencias de XCO, me preparo para el XCO. Si lo que quiero es hacer un fondo de ruta, me preparo para un fondo de ruta. Entonces, esa es la especificidad. Hay varios tipos, para tenerlo claro. No es solo la competencia. También hay la especificidad metabólica. Hay diferentes sistemas energéticos. Ya lo hemos hablado y lo vamos a hablar también en otro día, en otra charla técnica, más a fondo. Pero entonces, por ejemplo, si yo voy a prepararme para una carrera maratón, ¿cuál vía metabólica debe ser fuerte? Primordial, la de oxidar grasas, porque es una carrera larga, una carrera que lleva mínimo 3 horas, aunque también hay momentos de máxima intensidad. Entonces ahí utilizamos otra vía metabólica, que es la glucolítica. Pero entonces es importante trabajar esa especificidad a nivel metabólico. También hay que tener en cuenta la especificidad biomecánica. ¿Cómo vamos a generar esos patrones de movimientos en la competencia? Entonces, si yo no tengo un dominio absoluto de la bicicleta, ¿voy a correr XCO? No, no tiene sentido. Pero si soy fuerte en las subidas largas, por ejemplo, donde no hay muchas partes técnicas, voy hacia la maratón. A eso se refiere este principio de la especificidad. Principio de la transferencia. El principio de la transferencia es cómo influye un ejercicio que realizamos sobre otro ejercicio, o otra acción motora diferente. Por ejemplo, el principio de transferencia, si yo realizo sentadilla con peso, con barra libre, ¿cómo puede influir esta sentadilla en el rendimiento de la carrera, del pedaleo? Hacia eso va dirigido este principio, que es la transferencia. Hay 3 tipos de transferencia, la positiva, la negativa y la transferencia neutra. La transferencia positiva es cuando la tarea que realice, por decir, lo que hacemos en el gimnasio, hacemos un circuito de 10 estaciones. Estas 10 ejercicios van enfocados hacia los músculos específicos que utilizamos durante el pedaleo. Y cómo esta tarea motriz que hacemos en el gimnasio nos ve afectados sobre la carrera del ciclomontañismo. Por eso trabajamos todo el cuerpo. Hay otra que es la transferencia negativa. Por ejemplo, a un corredor de fondo, un corredor de ruta, que se le aplique una carga similar a la que hacemos los que practicamos ciclomontañismo, lógicamente no le va a servir, porque esa persona requiere menos masa muscular. Hacia eso va la transferencia negativa. Y hay una transferencia neutra, que es cuando la tarea inicial no tiene ningún efecto sobre la otra. Entonces, por ejemplo, hacer un curl de bíceps para mejorar el salto. Entonces ahí no hay ningún tipo de transferencia. Principio de la individualización. Con este principio podemos afirmar que cada deportista es único y es diferente al resto. Asimismo, las cargas que debemos aplicar deben adaptarse a todas sus características individuales. Vemos el sprinter, vemos el escalador. El plan de entrenamiento para el sprinter debe ir enfocado hacia mejorar en su modalidad. Igualmente, al escalador debe enfocar su entrenamiento hacia su especialidad, que es la de escalar. También esto se aplica en el caso del género. Entonces, para los hombres, en general el entrenamiento de una manera, para las mujeres de otra manera. Para los niños igual de una manera, para los adultos de otra manera. Entonces, es importante tener en cuenta que este principio se debe cumplir. Es por eso que en nuestro método el plan de entrenamiento es individualizado, porque todos somos diferentes, todos tenemos disponibilidades diferentes. ¿Sí? Aunque podemos salir a compartir entrenamientos en conjunto, quizás la misma volumen de la carga, pero las adaptaciones van a ser diferentes. Hacia esto trata este principio de la individualización de la carga.